Bueno, entonces, nos tomemos unos momentos para recordar por qué estamos aquí. ¿Cuál es nuestra motivación? Este grupo, este encuentro se llama reconociendo o reconectando con nuestro ser verdadero. Y para algunos que tienen un poquito de familiaridad con el budismo o el Advaita, en el budismo existe una enseñanza que se llama Dzogchen, que básicamente es lo que se enseña en el Tíbet y que es la esencia del budismo. La esencia de todas las enseñanzas más antiguas y tradicionales es poder compartir o transmitir algo que todos sabemos pero se nos pasa por alto y que una vez que uno lo sabe o lo recuerda, toda la vida de uno tiene otro sentido o tiene otra forma de ser vivida. Entonces, estamos aquí para recordar algo que sabemos pero que se nos pasa por alto y que es la esencia de las más antiguas tradiciones como el budismo y el Advaita. Cuando decimos que este grupo se trata de reconectar con nuestro ser verdadero, quiere decir recordar que la única cosa que nosotros sabemos con certeza absoluta es que nosotros somos, nosotros existimos. Todas las demás cosas que nos suceden, circunstancias, pensamientos, emociones, todas nuestras relaciones con los demás, el mundo que tenemos, todo eso es cambiante o puede cambiar. Lo único que no cambia nunca es el hecho de que nosotros existimos y sabemos que existimos. Esas dos cosas, existimos y sabemos que existimos. Todas las demás cosas son cambiantes. ¿Por qué saber eso es importante? Es importante porque si uno puede distinguir lo que es real de lo que es de algún modo irreal, entonces la vida no estamos tan condicionados por las cosas que suceden como si fueran reales. Por ejemplo, la primera enseñanza del Buda fueron las 4 nobles verdades, o sea, 4 verdades fundamentales, digamos. La primera es de que todos queremos ser felices, pero no sabemos cómo. O sea, la primera verdad entonces es la verdad del sufrimiento. La verdad de que hay sufrimiento y que todos queremos ser felices y no sabemos cómo, pero el sufrimiento existe. Existe una causa de ese sufrimiento, esa es la segunda noble verdad. La tercera verdad es que hay una forma de resolver eso, que es salir de la ignorancia, ¿sí? Y finalmente que hay un camino. Y en el budismo hay muchas formas de llevar eso adelante. Pero en el Dzogchen, un maestro de Dzogchen lo primero que hace es introducirnos a nosotros, al que va con la pregunta, introducirnos a nuestra naturaleza real, o sea, a nuestro ser verdadero. Y es eso lo que intentamos hacer aquí cada vez que nos reunimos. Aprender a reconocer o instalar en nosotros el hábito de ese reconocimiento. Bueno, entonces, volviendo a volvamos a hacerlo simple. Lo que nosotros queremos hacer aquí es reconocer nuestro ser verdadero. Y entonces, la indicación que se me ocurre es recordarles que lo único que sabemos con certeza es que nosotros existimos y que sabemos que existimos.
Nadie puede decirte vos no existís. Quiero que nos quedemos cada uno con solo eso, con esa sensación o esa experiencia de simplemente estar siendo, de simplemente estar siendo, con esa experiencia, nada más. Si uno se distrae con algún pensamiento, alguna idea, alguna reflexión o alguna emoción, vuelvan a la sensación pura, sencilla del estar siendo. Nada más. Dejemos los ojos abiertos. Más fácil si no los movemos, sino que los dejamos relajados ante nosotros, todos los sentidos abiertos. Podemos escuchar allí donde estamos. Simplemente aprovechamos este momento para compartir, simplemente estar, siendo. Dejamos los ojos abiertos, dejamos los oídos abiertos. No tenemos nada que hacer. Nos ponemos cómodos. Solo estamos siendo. No opinamos nada. No nos distraemos con pensamientos ni con nada que ocurra. Solo estamos siendo. Sentimos la temperatura, los sonidos. Podemos ver lo que vemos, pero no nos distraemos con nada. Solo estamos siendo y sabemos eso que estamos siendo. Esa delgada línea, esa cosa tan simple que estamos haciendo, es una enorme diferencia entre el estar siendo nada más y el estar distraídos. Entonces, el maestro de Dzogchen lo primero que hace es mostrar esto. Todo el resto es habituarnos a vivir desde aquí, todo el tiempo. Entonces,
esta experiencia de estar siendo no es algo que uno fuerce, no es algo que uno se le pueda quitar de encima. Todas las demás cosas, pensamientos, emociones, sentimientos, todas las demás cosas van y vienen. Prefiero que hagan alguna pregunta. O prefiero que alguien me diga si ha entendido lo que he dicho o lo que estamos haciendo aquí. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué esto hace toda la diferencia? Lo que dicen los maestros, los budas, es que reconocer la propia esencia es reconocer la propia naturaleza real como siendo budas. Y entonces todos los condicionamientos que generan sufrimiento poco a poco se van viendo como lo que son. Como por ejemplo cuando alguien se asusta cuando cree ver una víbora en el piso, pero descubre que en realidad es una soga. Del mismo modo, los condicionamientos o la confusión nos lleva al sufrimiento. Confundir lo real, lo imaginario como si fuera real. No sé si lo que digo les parece muy simple o muy complicado. Si les parece algo posible o les parece muy difícil. ¿Tú quieres que te hagamos una pregunta, Patricia? Sí, si alguien quiere decir o preguntar algo. Me gustaría decir dos cosas. Me resulta redundante usar la palabra ser verdadero o verdadero ser. Si es ser, no necesita el agregado de verdadero. Y por el otro lado, la pregunta sería si todos estamos compartiendo el mismo ser. Sí, es redundante decir ser verdadero, pero se pone así porque en general uno tiene siempre está la idea de que hay algo que no es. Entonces, si yo hubiera puesto descubriendo nuestro ser, no sé, es como una cuestión retórica nomás. Sí, es redundante. Y lo otro es que no sé si todos compartimos el mismo ser, porque pareciera que hay individualidades, por ejemplo. Ese ser que somos, esa existencia que tenemos y eso que sabemos que estamos existiendo, eso es algo que no es indudable. Eso es indudable, es lo único indudable. Casi todas las demás cosas son, no sé. Pero sí que cuando uno más se pregunta cosas, más observa cómo funciona la naturaleza, el universo, todo lo creado, es evidente que de alguna manera existe. De alguna manera existe. Entonces, en el budismo se dice que los tres cuerpos del Buda son cuerpo, palabra y mente.
pero no solo nuestro, sino de todo. El cuerpo viene a ser los objetos aparentemente materiales, ¿sí? La palabra es la energía que tienen, la energía que tiene la realidad, siempre en movimiento, esa creación constante, ¿no? El universo que fue creado, que fue creado y sigue creándose, y antes de eso quién sabe qué, no sabemos si había universos, pero de hecho hay una energía, ¿sí? Que está siempre constante, y también y mente, viene a ser lo tercero, es este orden, esta inteligencia con la que están hechas las cosas, y el hecho de que estamos conscientes de todo eso. Y esos tres cuerpos del Buda estamos todos hechos de eso. Todo está hecho de esa forma. ¿Me permiten acotar algo? Yo creo que el lenguaje es una trampa, es dual. Siempre nos vamos a equivocar con el lenguaje. No así con esa percepción de la existencia, donde no hay dudas. Pero en el lenguaje nos vamos a equivocar siempre, porque no podemos atrapar. Es dual, está fabricado dualmente. El bien y el mal, el blanco y el negro. Estamos invadidos por ese lenguaje. Entonces es muy difícil expresar lo que se siente. Yo no sé realmente, Guillermo, tu pregunta, yo siento una totalidad en esa conexión con ese silencio. No podría afirmar más que eso, que no me siento diferente que vos, ni nadie de ustedes en ese silencio, en ese vacío. Justamente no hay separación. No sé si no hay individualidad. Pienso que hay digamos, no sé cómo describirlo, pero hay individualidad también, pero también hay totalidad. No sé si soy claro con lo que estoy diciendo, pero... Yo creo que volviendo al experimentador, todo sucede ahí. Todo sucede en este espacio de estar siendo. Ustedes, yo, mi cuerpo, el mundo. ¿Dónde sucede el mundo? En la conciencia. No es para responder, es la pregunta. Pero ¿dónde sucede el mundo? En este mismo lugar de darse cuenta. Estar siendo sería al mismo tiempo lo inmanifiesto y lo manifiesto. Claro. Estar siendo es lo único que no cambia. Esta enseñanza se llama Trek Cho en el budismo tibetano. Y quiere decir que es como cortar de raíz un árbol. O como desatar un nudo. Pero en lugar de... a mí, me parece a mí que en general uno va de los conceptos a la experiencia. Y la propuesta es de la experiencia
quedémonos con la experiencia y veamos qué fruto hay o con qué nos topamos, digamos, con qué dificultades nos topamos. Y de ahí... Yo tengo una pregunta, Patricia. Uh-huh. Esto de estar siendo es evolucionar, es crecer, es avanzar, es como seres humanos. ¿Es una pregunta? Sí, sí, sí. El resultado tal vez produzca eso que parece que sería como un crecimiento. A ver si entendí bien. Lo que uno en general considera crecimiento como ser humano quiere decir tener que las cualidades humanas o las cualidades como la paciencia, la generosidad, la inteligencia, la bondad, la paz, el amor, todas esas virtudes emerjan en nosotros y uno actúe desde ahí. ¿Entiendo bien? Sí, por un lado creo que eso entiendo, pero también eso que escuchamos una y otra vez sobre desplegar la conciencia, sobre... ¿Sobre qué? Sobre desplegar la conciencia, que eso más profundo que vive en nosotros tenga espacio, tenga lugar. Sí, a eso, a eso creo que en parte me refiero también con evolucionar. Okay. Tal vez un sinónimo de desplegar la conciencia significa simplemente, yo lo entiendo así, desplegar la conciencia significa simplemente estar siendo, porque si no, es algo artificial. Porque mira, en el budismo lo que se dice y lo que entiendo yo es que uno ya es un Buda, pero no lo puede ver, todas esas cualidades no las puede ver porque uno está confundido. Entonces, tratar de hacer algo de hacer algo es como maquillar un poco arriba de lo que uno cree que está todo mal. Entonces, estar siendo y poco a poco va resolviendo esos velos de confusión y entonces las cualidades innatas del Buda surgen espontáneamente porque son lo que somos. Si uno quiere ser bueno y quiere tener paciencia, es un esfuerzo, pero si eso te sale solo, es otra cosa. Entonces la idea es que salga solo. Pregunta, porque en este que salga solo, que tiene que ver con esta, no sé si decir, pero conciencia de ser y del propio ser, en ese trayecto aparece, no sé si decir lamentablemente, pero aparece el sufrimiento. Entonces, que a veces dura poco y a veces dura un montón. Digamos, bueno, por... Ok. Ahí ese es el tema que has traído.
Mi pregunta tiene que ver con esto, porque me pareció que vos hacías como una distinción más atrás del sufrimiento que es producto, digamos, del propio deambular. Hay varias clases de sufrimiento. Los budistas tienen como una clasificada los sufrimientos. Pero vamos a ese punto. Excepto por el sufrimiento físico, que es como difícil, muy difícil de soportar, porque uno está muy, muy identificado con el cuerpo. Todos los demás sufrimientos son experiencias mentales. Entonces, examinemos un poco cómo se desarrolla un sufrimiento mental. Ocurre algo y uno a eso que ocurre le atribuye cosas. Y a partir de una historia que que uno tiene, uno sufre. Entonces, esta práctica del siendo, cuando uno se habitúa a eso, entonces las experiencias que surgen en ese espacio que uno es, no las conceptualizás referencialmente, sino que las ves y aunque estén como emociones, no se crea esa historia que hace que uno sufra. Pero eso es válido para cualquier sufrimiento, me refiero, porque hay sufrimientos como, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, ¿no? Exacto, exacto. Que son sufrimientos máximos, porque Sí. una cosa es algo, qué sé yo. Pero Sí. digamos, Sí. ¿cómo le decís al ser? Bueno, lo que pasa es que esto que estamos, esto no quiere decir que uno va a tener solo experiencias lindas, sino que cuando uno no conceptualiza una cosa, la vivís como experiencia. Y entonces esa experiencia de la pérdida de un ser querido es una experiencia rica, profunda, intensa, con sus matices, pero no algo a ser rechazado. No algo como que no tiene que existir. Está sucediendo, como podría suceder el frío o el hambre o cualquier cosa. A ver si entiendo, vos estás hablando de no pelearse con lo que uno va sintiendo a raíz de un sufrimiento así, por ejemplo. Pero es que para no pelearte con lo que sucede, para no pelearte con lo que sucede, voy a decir algo que va a sonar raro, pero después lo podemos, porque tengo que usar palabras que están muy, muy remanidas y con mucha connotación. Pero ya lo podemos discutir, si quiere, después, en otro momento. Y es el hecho de que para no pelearte con lo que sucede, primero tenés que darte cuenta que vos no existís. Porque si vos te vas a pelear o no pelear, es un esfuerzo. Si vos te das cuenta que vos no existís, que lo único que existe es la constante existencia
cambiante en este espacio que sos, entonces hay todo tipo de experiencias que no le suceden a nadie. Suceden. Y tienen su cosa. Yo particularmente no entiendo, porque si hablas de no existe, que uno se dé cuenta de que no exista, pero al comienzo hablabas de que la única certeza es Claro, saber que exacto. sí. Bien, bien, bien. Entonces está bárbaro, porque es así. Uno no existe como una cosa. Uno existe como todo lo que existe. O sea, uno existe porque lo que uno quiere decir es que existe esa de darse cuenta de esto. Uno dice uno porque pareciera como si uno fuera el centro, en realidad es como el centro de la experiencia. Lo que no existe es la ficción, ¿verdad? A eso te referís. Exacto, sí. ¿Podríamos utilizar el término presencia para caracterizar el siendo? Sí, Hay muchas formas de decirlo. Por ejemplo, en el budismo tibetano se dice el Rigpa, que es ese siendo, dándose cuenta que uno existe. O, por ejemplo, mi maestro Namkhai Norbu decía instant presence, o sea, presencia del instante. Una pregunta. sí. ¿Podría decirse que si cada uno lograra estar siendo, se tornaría, digamos, todo lo que sucede a nuestro alrededor haría que fuéramos imperturbables? Más no sé, porque podría ser que en el fondo sí. En el fondo sí. Pero podría suceder que algo nos hiciera actuar también. Hay un concepto Patricia, de cambiar el mundo que está dando vueltas en la mente de casi todos. Yo siento que no hay nada que cambiar en un punto, pero también está ese impulso vital que viene de la profundidad de la vida, de mejorar las cosas, de perfeccionar, de moverse, de sobrevivir, y no son contradictorios en un punto, porque es la fuerza vital del universo. Pero tenemos como un concepto de cambiar el mundo, ¿no? Y tal vez es como un ángulo. Yo creo que estas cosas se demuestran practicando. Pero hay algo real también, y es que cuando uno está feliz o uno quiere que los demás sean felices o uno tiene ese interés de que todos estemos en paz, creo que es muy de la parte más pura nuestra, humana, esa motivación altruista, como se dice, eso es innato. Por eso también, de vuelta, en el budismo tibetano hay seres realizados cuyo voto es ser un bodhisattva que una y otra vez viene hacia los seres para que eliminen la ignorancia y el sufrimiento. Creo que eso es natural y es una de las emociones inconmensurables que se llama el amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad.
Entonces este interés por cambiar el mundo viene de ese mismo lugar del siendo, es una de las cualidades innatas. Lo que pasa es que uno, como vuelvo a las 4 nobles verdades, uno a veces no sabe cómo y hace cosas, como no sabes cómo, entonces haces mal las cosas. Entonces, vos no podés llenar, no podés darle a otro lo que no tenés primero. No se puede tratar de hacer algo si uno primero no. Es como en el avión que te dice, te van a caer mascarillas en caso de una repentina descompresión. Primero se la coloca a usted y si va acompañado de niños, después se la coloca a ellos, ¿no? Primero uno. Está el concepto budista de que el dolor sí es real, el sufrimiento es opcional, si no, ¿no? Entonces el dolor es parte de la vida, es una experiencia que es más que seguro vivamos. Ahora el tema es qué hacemos con eso, si lo vamos a usar para aprender, para vivir como experiencia o para sufrir. Y con respecto a lo que decía, vos decime si estoy en lo cierto, ¿no? Leslie, creo que me parece que sí, que es verdad que podemos asumir esto, decir, bueno, el mundo está perfecto tal como es, está bien lo que es, podés tomar esa postura y vivir la experiencia desde ese lugar, pero en la empatía que tenemos naturalmente como seres sintientes, desde nuestra parte más antigua también del manejarnos por empatía, cuando vemos a alguien sufrir, no podemos evitar el intentar hacer algo. ¿No se incluye ese impulso en este proceso de que está todo bien como está? Porque vos también tenés ese impulso, eso también está. No es contradictorio ver las cosas como son con actuar dentro del mundo. No le veo una contradicción. Tal vez un balde cuando se llena se vuelca para afuera, Sí. tal vez sin intención, sin tanta intención. Porque tal vez la intención es la que trae ese karma que puede ser confuso. Pero si es un desborde sincero de tu corazón, para decirlo de una forma poética, yo siento que no le veo el conflicto y el sufrimiento que te pueda ocasionar dar o estar expuesta a ese dolor, también es parte de esto. Y siempre va a estar eso siendo a través tuyo. Yo no creo no veo el conflicto. Son cosas para vivir. Yo creo que, otra vez digo, practicando, o sea, viviendo, uno va sintiendo lo que realmente tiene que hacer o no tiene que hacer, yo siento. No creo que haya conflicto con esto, porque no se trata de ser inmutable, me parece que no es eso el fin. A ver, puede ser que el conflicto no sea la acción o no acción, sino desde dónde es acción, si desde esta parte que Patricia hablaba al inicio de nuestra parte condicionada o desde nuestra naturaleza, no sé, más pura, más virgen, no sé cómo llamarlo, de nuestro verdadero ser o de este siendo. Creo que ahí podría estar la diferencia, desde dónde estamos parados para actuar. Y creo que la misma acción, al mismo tiempo, y parece paradójico, es diferente si la hago desde esa parte condicionada, no sé si llamarle ego o qué, o si lo hago desde ese otro lugar, no sé cómo llamarlo. ¿Puede pasar por ahí? El tema está, esto sí lo hago como pregunta, ¿cómo haces, o sea, en un momento en que meditas o decidís llegar a sentirte el ser
¿no? Esta cosa de el siendo. Ahora, ¿cómo haces donde pones toda, entendés, la intención o simplemente soltás, listo? Cuando estás en una situación, yo puse el ejemplo médico de frontera, toda esta cosa condicionada que tiene que ver con lo histórico, vivido, que inclusive se mete dentro de nuestros nervios y nuestro organismo, que reacciona ante un estímulo externo, ¿no? Supongo, me imagino que la respuesta debe ser mucha práctica para lograr que en momentos tan límites todo eso que tenemos en nuestro cuerpo y en nuestra mente no te haga un poco accionar desde ese lugar o sentir las cosas de ese lugar. Yo creo que yo creo que eso no te tenés que preocupar. Lo primero sería entonces habituarse al siendo, habituarse a eso. Todo lo demás va a suceder espontáneamente. Yo me pensaba algo en relación a esto del que decías vos, Patricia, como empezaste lo del siendo, ¿no? Y por otro lado, lo que decía recién Andrea, desde qué lugar cada uno se para, ¿no? Porque, por otro lado, distinguir siempre esto del sufrimiento y del dolor, que me parece que son dos cosas muy diferentes, porque es verdad que el sufrimiento es opcional y el dolor no. Con el dolor uno puede transformarlo. El sufrimiento, si uno queda en el sufrimiento, es muy difícil la transformación del sufrimiento. Me parece que si uno se para, digamos, en el dolor y lo padece, el dolor de la muerte de un ser querido o cualquier otro tipo de de dolor, es una experiencia humana que uno la puede transformar, digamos, como ser humano. Por otro lado, esta cosa de que si yo pienso todo está bien, creo que todos los que estamos acá sabemos que todo no está bien. No sé, por lo menos yo siento que todo no está bien afuera, pero eso se contrapone con, por otro lado, con la experiencia esta que vos decís, Patricia, del siendo. Me parece que sí que es una experiencia individual, en donde uno va siendo, y en la medida que va siendo por su práctica, va transformando ciertas cosas y ciertas cosas también del mundo. No sé, me supongo, porque, digamos, en ese siendo uno va transformándose y transformando también lo que está alrededor, como detiene el pensamiento, las emociones, pero está siendo en su propia experiencia, digamos. Y eso mismo va modificando, digamos, también. No sé, se me ocurre, ¿no? Sí, yo creo que está bien que hablemos de todas estas cosas, porque está buenísimo. Yo particularmente soy muy práctica y no puedo pensar tantas cosas. Entonces, mi forma de resolver el problema de todas esas cosas que pueden llegar a pasar, o que pasan, o que me pasaron, que ya no me acuerdo, y que me van a pasar, que no quiero imaginármelas, es, en este momento estoy acá siendo, como ante una ventana abierta, y no sé qué va a pasar después. Ya veré. Porque la existencia tiene un funcionamiento espontáneo y natural. Si algo terrible estuviera pasando en esta ventana, seguro algo haría yo. No sé desde dónde, pero algo haría. Y eso es parte de algo que estoy hecha así, por genética, o no sé cómo es que yo soy así, el perro es así, otro ser de otro planeta es de otra forma. Y me parece que lo más práctico es, en lugar de elaborar tanto, quedarse con nada. Por eso pensé en la palabra simplicidad en otra vez, porque todo va a suceder, no sé cómo, pero en este instante tengo todo para resolverlo. Ya veré con qué usaré, porque uno ni siquiera sabe qué va a salir.
Uno no sabe ni siquiera cómo vas a sentir con respecto a algo. De repente uno dice, pensé que me iba a enojar y no me enojé. O pensé que iba a tener tal cosa y no pasó. O sea, ni uno sabe cómo puede ser. Entonces, vamos a cerrar acá con esto. Vamos a hacer volver entonces a nosotros, a cada uno, a recuperar esa sensación de que estamos aquí por algo, por algo nos hemos reunido aquí, porque nos mueve unas preguntas, una intención, aunque más no sea compartir esto con los demás. Entonces, tomémonos unos momentos para eso, para reconectar con eso. Propongo que abramos los ojos para que nos quedemos unos momentos también en el puro siendo, o en ese puro amor, o en ese puro ser, con los ojos abiertos, porque es una forma de empezar a practicar en el momento a momento, con todos nuestros sentidos. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias a vos, a todos. Muchas gracias, Patricia. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Patricia. Gracias, bye bye. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Chao. Chau, chau.